¿Cómo están con el trabajo grupal? Bien, profe, avanzando. Qué bueno. Bueno, empecemos entonces. Habíamos terminado de ver el tema del RICE. Y bueno, ya vamos entrando un poquito más a materia, a lo que es la parte impositiva, la parte de los impuestos. Entonces, ya empezamos con nuestra grabación. Y empecemos. Ya. Bueno, los principales impuestos que nosotros conocemos que son los más comunes o los que más nosotros vamos a interactuar, porque hay muchos impuestos, ¿sí? En lo que se refiere al servicio de rentas internas, es el impuesto a la renta, el IVA, el ICE, el impuesto a los vehículos, a las tierras rurales y el impuesto a la salida de divisas, obviamente. A la renta ya sabemos, ¿no? ¿Quiénes tenemos que pagar? Quienes generemos un ingreso, una renta. En el tema del IVA, ¿sí? ¿Quiénes deben pagar? Obviamente todos quienes adquiramos bienes y servicios que graban IVA. Por ejemplo, si nosotros queremos comprar una camiseta y nos entregan la factura, obviamente nos van a poner el valor del IVA. En el ICE, el impuesto a los consumos especiales. A la gente que le guste fumar, por ejemplo, ¿sí? Al comprar un cigarrillo nada más, paga ICE, porque del valor de ese cigarrillo, 16 centavos corresponden al tema de impuestos a los consumos especiales, ICE. Si tenemos un vehículo o tenemos tierras rurales, también debemos pagar el tema de impuesto a la renta. Y el caso del impuesto a la salida de visas, miren, solamente yéndonos aquí a Pasto, ¿no? Que es muy cerquita para nosotros. Si pagamos con una tarjeta de débito o pagamos con una tarjeta de crédito, automáticamente la empresa emisora de esas tarjetas o el banco emisor de esas tarjetas nos descuenta el valor del impuesto a la salida de divisas. Entonces, es completamente natural que estos sean los impuestos con los que más vamos a interactuar. Vamos a ver algunos de ellos, no todos, ¿no? Pero ustedes también saben que hay otros muchos más impuestos. Por ejemplo, tenemos el impuesto a la renta único. Ahora tenemos el tema de lo que es otras rentas, por ejemplo, rentas o los impuestos a lo que es las botellas plásticas. Sí, tenemos varios impuestos, pero con los que más nos podemos familiarizar son estos que ustedes ven en la pantalla. Pues bien, vamos a ver el impuesto a la renta. ¿Qué es el impuesto a la renta? Nosotros siempre tenemos a veces una concepción de que el impuesto a la renta es el valor que yo voy a pagar de mis ingresos menos mis costos y gastos. Pero realmente, tal como le dice el artículo 1 de la Ley de Régimen Tributario Interno, el impuesto a la renta es un impuesto que se establece a la renta global que obtengan las personas naturales, sucesiones indivisas y las sociedades tanto nacionales como extranjeras. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, nosotros somos una empresa, ¿sí? Nosotros vamos a pagar el impuesto a la renta siempre y cuando, ¿sí? Hayamos primero determinado nuestra conciliación tributaria. Y hay veces que nosotros podemos tener una pérdida contable. ¿A qué me refiero a pérdida contable? A la diferencia entre nuestros ingresos generales menos nuestros costos y gastos, es decir, solamente lo que nosotros registramos en nuestra contabilidad. Y podemos tener pérdida contable. Pero en el instante en que nosotros vamos a hacer nuestra conciliación tributaria, puede ser
que se genere un valor a pagar impuesto a la renta. Entonces, no necesariamente tenemos que tener pérdida para pagar utilidad para pagar impuesto a la renta. Una vez que hagamos nuestra conciliación tributaria, puede ser que se nos genere una utilidad y tenemos que pagar impuesto a la renta. Por eso es lo que la ley, el objetivo de este impuesto nos determina que es una renta, que se establece la renta global. Más bien, los ingresos que nos dice aquí en el artículo 1, ¿de dónde pueden provenir? Pueden venir de título gratuito o de título oneroso. ¿A qué me refiero con título gratuito? Es decir, que no nos haya costado. Ese título gratuito que es, por ejemplo, en herencias, en legados, ¿sí? Obviamente, si ya tenemos una herencia, no nos ha costado absolutamente nada. También tenemos el tema de título oneroso, o de capital, o de trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Los ingresos que se han obtenido de lo que nosotros, los ingresos que se han obtenido, denme un instante, por favor. Listo, señor, perdón. Estaba en una pequeña llamada que me querían llamar urgentemente, pero ya está. A ver, entonces, como les decía, el título oneroso es el tema del trabajo, ¿no? De los bienes que se pueden generar, del capital que se puede tener y que generan obviamente ingresos. Y estos ingresos, tanto título gratuito como oneroso, pueden ser de fuente ecuatoriana o de fuente extranjera. De fuente ecuatoriana, ¿cuándo? Cuando, por ejemplo, nosotros nos pagan una empresa domiciliada en el Ecuador. Entonces, si está domiciliada en Ecuador, el dinero que nos paguen va a venir de fuente ecuatoriana. Digamos, nosotros nos envían a trabajar, porque hay veces que pasa en las empresas, nos envían a trabajar en alguna sucursal de otro país, pero nosotros seguimos perteneciendo a la plantilla de Ecuador. Entonces ahí también, si nos siguen pagando el dinero desde la empresa que está residiendo en el Ecuador, por más que nosotros estemos en otro país trabajando, igual se considera fuente ecuatoriana. Ahora bien, fuente externa, ¿de dónde viene? De otro país. Digamos, nosotros hicimos contactos, nosotros vivimos en Ecuador y vamos a quedar como representantes legales de tal marca. Vamos a trabajar en el Ecuador, pero ¿quién nos va a pagar el dinero por esa representación? Pues, digamos, esa marca que está residiendo tal vez en Estados Unidos, ¿ya? ¿De dónde sale el dinero? Sale de Estados Unidos y obviamente es una fuente externa, pero se paga ¿en dónde? A una persona que reside en el Ecuador. Es decir, ese dinero va a tener que ser declarado dentro de lo que es este dinero, dentro de lo que es impuesto a la renta en el Ecuador. Ahora bien, aquí tenemos que, ¿cómo sacamos nosotros
este tema del impuesto. Pues para sacar el impuesto, nosotros tenemos que utilizar este término base imponible. Por favor, yo no soy muy amiga de que nos aprendamos de memoria la ley de régimen tributario interno, su reglamento. ¿Por qué? Porque como cambia tanto en el Ecuador, ya nos viene otra reforma tributaria dada por Lazo, entonces va cambiando y hasta que nosotros nos aprendamos de memoria va a cambiar algo. Y ustedes saben que una comita, un punto, cambia muchas veces el sentido de las cosas. Pero a mí sí me gusta que hay ciertos conceptos que nosotros sí nos debemos aprender de memoria. Uno de esos conceptos es base imponible, otro es ingreso gravable, ingreso exento, costo y gasto deducible y costo y gasto no deducible. ¿Y por qué les digo que nos deberíamos aprender de memoria? Simplemente es porque durante todo lo que ustedes vayan a leer, lo que se refiere a leyes tributarias, en esta ley de régimen tributario interno, sea este reglamento de ley de régimen tributario interno, ley de equidad tributaria, ley de solidaridad, etcétera, etcétera. Siempre van a encontrar estos términos. En el término de base imponible, ¿qué es la base imponible? Les podría dar un concepto teórico, pero para mí la base imponible es el valor sobre el cual yo voy a calcular mi impuesto. En el caso del impuesto a la renta, la base imponible es ingresos gravables menos costos y gastos deducibles. En el caso del IVA, la base imponible es el costo del bien antes del IVA. Si, por ejemplo, volvemos a lo de la camiseta, voy a comprar una camiseta que vale $10 y sobre eso debo gravar el 12% del IVA. ¿Cuál es mi base imponible? Los $10, el valor antes de calcular el impuesto. Aquí considera, ¿sí?, la ley renta gravable o ingresos gravables. Son netamente los ingresos dados por servicios, por venta de bienes o por comisión. Todos los que estén amparados, ¿sí?, por un documento autorizado por reglamento de comprobantes de venta y obviamente que formen parte de lo que es la actividad del negocio, es decir, que sean parte de nuestra común y silvestre actividad a la que nos dedicamos. En el tema de costos y gastos deducibles, de igual forma, son todos los que están amparados por el reglamento de comprobantes de venta. Digamos, en el tema de remuneraciones pagadas, cogemos, pagamos las remuneraciones, ¿sí?, obviamente, y eso es completamente deducible siempre y cuando estas remuneraciones se hayan declarado en las planillas del IES. En el tema de suministros, de servicios, de reparaciones, mantenimientos o arriendos, estos deben también estar sustentados por facturas, notas de venta, liquidaciones de compra, cualquier documento autorizado por el Servicio de Rentas Internas y amparados por el Reglamento de Comprobantes de Venta. Y en el tema de lo que son las personas naturales, ya sabemos, los famosos gastos personales. Bueno, hasta ahí. ¿Alguna pregunta, señores? No, profe, está claro. Listo. Ya, en un instante, por favor. Ya. Entonces vamos a compartirles este cuadrito que tengo aquí en el Excel, para que más o menos entendamos cómo es que nosotros podemos sacar cuando tenemos ingresos gravables, cuando tenemos costos y gastos deducibles, para poder generar nuestra base imponible en el caso del impuesto a la renta. Entonces debemos entender de que nuestros ingresos gravables van a estar dentro del total de ingresos de la empresa.
Si nosotros somos una empresa, por ejemplo, todo lo que nosotros recibamos de dinero, ¿a dónde tiene que ir? A la cuenta bancos, ¿no es cierto? Independientemente de dónde hayan venido. Entonces yo tengo el total de ingresos de mi empresa, ¿sí? Tengo estos ingresos que estamos ahí teniéndolos, pero estos ingresos, que del total de los ingresos, no importa por qué concepto yo recibí ese dinero, ¿sí? Dentro de este total de ingresos están los ingresos gravables y los ingresos exentos. ¿Cómo yo diferencio cuándo es un ingreso gravable y cuándo es un ingreso exento? En primer lugar, si queremos un concepto general, los ingresos gravables son todos los ingresos, ¿sí?, que han sido dados o que se han generado por la normal actividad de mi empresa. ¿Esto qué quiere decir? Digamos, yo compro y vendo muebles. Tengo un almacén de compra-venta de muebles. Cuando yo facturo esos muebles, cuando yo vendo, para mí esas facturas, esas ventas son ingresos gravables. ¿Por qué? Porque yo me dedico a esta actividad, que es la actividad de vender muebles. Estos son mis ingresos gravables y obviamente todos deberían estar, en teoría, todos deberían estar sustentados por comprobantes de venta, ¿no? Y los ingresos exentos, ¿cuáles son los ingresos exentos? Son esos ingresos que son esporádicos, que no son de toda la vida, que es tal vez una vez en cada 10 años y que no forman parte de la actividad común y corriente de mi empresa. Un ejemplo de esto. Ustedes saben, ya les dije, tenemos un almacén de compra-venta de muebles. Listo. Vendo mis muebles, son ingresos gravables. Pero, ¿qué tal si es que yo tengo una camioneta que ya está viejita, que es la que utilizo para el reparto o la entrega de los muebles a mis clientes? ¿Qué pasa con eso? Cojo, decido vender esta camioneta y obviamente me van a dar dinero, ¿no? Porque vendo y por más que le venda muy bajito, me van a dar dinero. Ese valor que corresponde a un ingreso sobre una actividad que no es la que yo tengo como actividad común y corriente, no es mi actividad normal, ese será un ingreso exento. Por eso la ley nos dice, la venta ocasional o la enajenación ocasional de muebles no es un ingreso gravable, es un ingreso exento, porque no me estoy dedicando a vender vehículos, sino mi actividad ordinaria es comprar y vender muebles. Lo mismo pasa con el tema de los gastos, ¿no? Los costos y gastos deducibles y los costos y gastos no deducibles. Digamos, por ejemplo, que nosotros dentro de la compra-venta que tenemos de muebles, ¿sí? Nosotros, ¿qué vamos a tener aquí? Yo compro, digamos, y me tengo un camión de mi stock de inventarios por estos muebles. Entonces, obviamente, la compra de esos muebles será completamente deducible, será un gasto deducible, siempre y cuando nosotros contemos con las facturas de respaldo. Pero, ¿qué tal si es que nosotros traemos nuestro camioncito lleno de muebles y necesitamos a alguien que nos esté bajando ese camión, ¿no es cierto? Podemos ir al mercado, hablar con la gente que está ahí, a los cargadores que nos ayuden a bajar esos muebles. Y les vamos a tener que pagar, pero ¿qué pasa con esto? Ellos no nos van a dar factura, ellos nos van a, ni siquiera van a querer firmarnos una liquidación de compra. Recuerden que cuando hacemos liquidación de compra, señores, ¿sí?, deben adjuntar una copia de la factura a quien estamos emitiendo la liquidación de compra. Y esa gente, vean, a duras penas saldrá con el dinero. Entonces, mucho menos nos va a proporcionar una copia de su cédula o va a querer ser parte, ¿sí?, de el sistema tributario y no va a tener RUC,
Entonces, como vamos a pagarle a estas personas que nos van a ayudar a desembarcar los muebles, lo máximo que ellos nos harán es firmar un recibito de esos que tenemos en la papelería, ¿no? Y eso no es un sustento legal de un pago alguno. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esos son gastos no deducibles. Para hacerlo un poquito más gráfico, acordarse ustedes de matemáticas que nos daban cuando éramos chiquitos, ¿no? Cuando estábamos en primer año, segundo grado. ¿Qué pasaba con esas? Si nosotros, nos decían nosotros, una de las propiedades de la suma, sumando más sumando es igual a producto. Si yo quiero saber el valor de un sumando, ¿qué tengo que hacer? El producto restar al sumando que conozco. Y esto es lo que vamos a hacer, y así es como nosotros vamos a poder saber cuántos son nuestros ingresos grabables, por ejemplo. Porque es mucho más fácil, señores, encontrar los ingresos exentos, ¿sí? Es mucho más fácil y poderles ubicar que encontrar todos los ingresos grabables. Entonces es más fácil hacer esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Digamos, tenemos de ingresos 250,000. Listo, esos son mis ingresos. Vamos a tener una venta ocasional de un activo fijo. Digamos que mi venta ha sido de $2,000. ¿Ya? El total de mis ingresos son 250,000, pero estos $2,000 están dentro de los 250,000. Entonces, lo que nos dice, ¿cómo es que sacan los ingresos grabables? Simplemente quitándole del total de mis ingresos exentos. Entonces, voy a coger y voy a poner 250,000. Le voy a restar los 2,000. Y así fácilmente saco. Entonces, cojo 250,000 menos los 2,000. ¿Y cuánto es el valor de mi ingreso grabable? $248,000. Entonces ya sé cómo sacar mi ingreso grabable. Y de igual forma hago con mis costos y mis gastos. Es fácil reconocer los costos y gastos no deducibles y poderlos restar del total de costos y así obtener cuáles son los gastos y costos deducibles. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Alguna aclaración de lo que acabamos de ver? No, profe. Listo. Entonces continuemos con nuestra presentación. Vamos a ver nosotros las exenciones. Esto también está dentro de lo que es la ley de régimen tributario y el reglamento. ¿Qué son las exenciones? Las exenciones se conocen porque son los ingresos, ¿sí?, que nosotros no vamos a tomar en cuenta para el cálculo del impuesto a la renta. Esas son las exenciones. Entonces, ¿cuáles son las exenciones que podemos tener? Primero, los intereses que hayamos percibido nosotros como personas naturales en nuestros depósitos de ahorro. ¿Sí? Tenemos una cuenta de ahorro, ¿sí?, y nos pagan intereses. Esos intereses, que son un ingreso, no se los tomará en cuenta para el cálculo del impuesto a la renta. De igual forma, en el tema de pensiones jubilares, las pensiones jubilares que reciban, ¿sí?, las personas jubiladas, valga la redundancia, por parte del IES, del ISPA y del ISPOL, ¿sí?, estas serán ingresos exentos, es decir, no se los toma en cuenta para el cálculo del impuesto a la renta. De igual forma, si nosotros nos ganamos la lotería, nos ganamos sorteos que hayan sido auspiciados por la Junta de Beneficencia de Guayaquil, es decir, la Lotería de Guayaquil, por ejemplo, o Fe y Alegría, estos ingresos, que son, obviamente, el dinero de la lotería es un ingreso, será ingreso exento.
Pero si, por ejemplo, nosotros ganamos, no sé, la rifa que hizo el centro comercial tal, el Navidad, eso será un ingreso gravable. Esos ingresos sí tengo que declararlos en impuesto a la renta. Pero los premios de la Lotería Nacional, todo lo que se ha auspiciado por Junta de Licencia de Guayaquil y Fe y Alegría, es un ingreso exento. También tenemos dentro de nuestros ingresos exentos los viáticos, los gastos de viaje, hospedaje, alimentación que reciban los empleados por concepto de sus cargos que han ido a trabajar en otro lugar. ¿Cuándo nos dan viáticos? Digamos, nosotros residimos en el Ecuador, trabajamos en una empresa que está con residencia en Quito, pero resulta, un ejemplo, de que nuestra empresa dice, ¿saben qué? Váyanse 2 o 3 días o una semana o el tiempo que sea, que decida la empresa, váyanse a trabajar en Ibar. Entonces, obviamente, esa no es mi lugar de residencia y para que yo pueda sustentarme esos días que tengo que hacer ese trabajo especial, ¿qué hace la empresa? Me da viáticos. Viáticos que cubran mi alimentación, mi transporte, mi hospedaje o las eventualidades que se puedan dar. Si bien a mí me entregan un cheque a mi nombre para yo cubrir esos gastos, eso no es un ingreso para mí. Y obviamente no tengo por qué declararlo dentro de mi impuesto a la renta. ¿Cómo yo justifico ante el Servicio de Rentas Internas de que ese dinero no fue para mi uso personal, sino para hacer actividades del trabajo? Simplemente con la liquidación de esos viáticos. Y lo mismo pasa con el famoso rancho que se da al personal militar, por ejemplo. ¿Qué es el rancho? Es un beneficio que tienen todos los de la fuerza pública, militares, policías, que les dan o les cubren el valor de las 3 comidas básicas. Hay ciertos lugares que no les dan en especie, es decir, no les entregan la comida, sino más bien les dan en dinero. Ese no es un ingreso para ellos común y corriente, sino más bien es darles en efectivo el beneficio que ya está dado dentro de la ley. Otras exenciones, es decir, otros ingresos que tampoco se los debe tomar cuenta para el cálculo del impuesto a la renta son 13ª, 14ª remuneración, lo que es bonificaciones, desahucios, indemnizaciones por el tema de despido intempestivo. Es decir, todo lo que esté amparado bajo el Código de Trabajo. Si hay algo o el empleado recibió algo que no consta dentro de lo que dice el Código de Trabajo, automáticamente eso deberá ser declarado en el impuesto a la renta. Otras exenciones que tenemos son el tema de dividendos. Cuando las empresas, ¿sí?, tienen utilidad, obviamente, ¿qué deciden? Repartir dividendos. Pero dependiendo a qué contribuyente se le entregue esos dividendos, serán exentos o serán impuestos gravables. Tranquilos, eso vamos a hacer un ejercicio cuando ya nos pongamos a ver un poquito más la ley y empecemos a revisar la ley. Ahí vamos a hacer este ejercicio. Pero como ahorita vamos a aprender lo básico, esto lo vamos a dejar para un poquito más adelante. Otros ingresos exentos que tenemos, ¿sí?, es el beneficio que reciben las personas con discapacidad y las personas de la tercera edad por parte de la ley. ¿Qué son? Para las personas con discapacidad, 2 fracciones básicas, pero de acuerdo al porcentaje que la ley les da. Es decir, si tienen discapacidad entre el 30 y el 49%, la ley les ampara que pueden tener, ¿sí?, una deducción o una disminución en su base imponible del 60% de 2 fracciones básicas, por ejemplo. Si es entre el 50 y el 74, el 70% de 2 fracciones básicas. Y en cambio, para las personas de la tercera edad,
es una fracción básica. Hasta el año 2016, señores, estos beneficios podían ser utilizados juntos. Es decir, si una persona tenía discapacidad y a la vez era persona de la tercera edad, podía utilizar estos dos beneficios. ¿Ya? Pero a partir del año 2017 la ley les dijo, no, señores, ustedes o utilizan el descuento aplicando de que son de la tercera edad o el descuento aplicando que son discapacitados, pero los dos beneficios juntos ya no los pueden utilizar. Así es que vamos a hacer un pequeño ejercicio de esto para que entendamos. Digamos que aquí les muestro la tabla que es para este año 2021. Perdón. En esta tabla que es para el tema del año 2021 vamos a aplicar estas dos deducciones. Recuerden que cuando habíamos visto el tema de los impuestos, decíamos que los impuestos eran generales para todo el mundo. Aquí nos podemos dar cuenta que los impuestos son para todos. La única ventaja que tienen las personas de la tercera edad y los discapacitados es un descuento que les dan. Pero si es que incluido ese descuento aún tienen valor a pagar impuesto a la renta, deberán pagarlo. Entonces vamos a ver. Digamos que nuestros ingresos gravables son de 50,000. Vamos a decir que hemos tenido costos y gastos de alrededor de $30,000. No, $25,000, pongámoslo, $25,000. Por ende, nuestra base imponible es el valor de $25,000. Cambiémosle un poquito aquí para que no sea 25 y no nos hagamos problemas. Entonces, hagámosle aquí $24,000. Verán que estoy poniendo valores al azar, ¿no? Entonces, aquí tengo 26,000 de base imponible. Si yo soy un contribuyente común y corriente, que no soy ni discapacitado, ni soy de la tercera edad, estos $26,000, ¿en dónde están? Están dentro de este rango. ¿Sí ven? Tengo un límite inferior y un límite superior. Los 26,000 están comprendidos entre estos 21 y los 42. Es decir, yo debería aplicar esta línea para el cálculo de mi impuesto a la renta. Es lo que yo debería aplicar. Ahora bien, soy una persona de la tercera edad, ¿sí? Y la ley me dice, ¿sabe qué? Usted puede aplicar una fracción básica. Listo. Entonces, una fracción básica, ¿cuál es? Es el primer valorcito que tenemos aquí dentro de este cuadrito. Para el año 2021 mi fracción básica es 11,212. Entonces yo voy a ponerle aquí. Le digo, bueno, yo me puedo descontar 11,212 menos 11,212. Listo. Entonces yo cojo mi base imponible y le resto estos 11,212. ¿Cuál es mi nueva base imponible? Pues mi nueva base imponible será esta. Miren cómo cambió. Inicialmente, si yo no era ni discapacitado ni la tercera edad, yo tenía que aplicar mi impuesto a la renta sobre esta tabla, sobre esta línea. Ahora, utilizando ese beneficio de la tercera edad, ¿dónde voy a estar? Miren, y estoy más acá arriba. Estoy aquí entre 14 y 17. Entre más arriba de la tabla está ese, menos impuesto pago. ¿Ya ven? Pero igual tiene que pagar impuesto a la renta. Ya no tan abajo, ya no tanto valor, menos valor, pero tiene que hacerlo. Si en cambio soy una persona con discapacidad, la ley me dice que yo me tengo que pagar o tengo que descontarme dos fracciones básicas. Entonces, lo primero, saquemos cuánto es la fracción básica. Entonces, vamos a hacerlo. 11,212
Vamos a multiplicarle por 2 para saber cuánto es mi fracción básica. ¿Cierto? Estos son los 11.212. Listo. ¿Cuánto me salen los 11.212? Mis 11.212 por 2 dice que dos fracciones básicas es 22.424. Esos son el valor de dos fracciones básicas. Ahora bien, la ley me dice que yo no puedo utilizarme el 100% de estas dos fracciones básicas, salvo que yo tenga una discapacidad del 100%. Recordemos que si es que alguien es discapacitado y genera ingresos, puede aplicar esta tabla. Pero si alguien es discapacitado al 100%, obviamente no va a generar ingresos. Las personas que se hacen cargo de esas personas con discapacidad pueden ser beneficiarios sustitutos, es decir, aplicar estos beneficios, y aquí yo me hago cargo de una persona discapacitada. Entonces, digamos que nosotros tenemos, esta persona tiene una discapacidad entre el 50 y el 74%. La ley le dice que es del 70%. Entonces, bien, de estas dos fracciones básicas, ¿sí? Vamos nosotros a sacar, ¿qué? El 70%. Vamos a sacarle de esto por 70%. ¿Y cuánto es lo que me va a dar esto? Entonces vamos a sacar por 70%. Es decir, ¿cuánto va a ser mi descuento? Mi descuento va a ser de 15.696,80. Entonces vamos a hacer nuevamente estos 26.000. Vamos a restar estos 15.000. ¿Y cuánto es el valor? 10.303. Si nos ponemos a buscar en la tabla en dónde están los 10.000, está aquí arriba en el primero, mire. Entre 0 y 11.000. ¿Cuánto me dice que debo pagar impuesto a la renta? 0. Entonces, ese es el beneficio que pueden tener las personas con discapacidad y las personas de la tercera edad. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, señores, al respecto de lo que acabamos de ver? Sí, prefiero una pregunta. Claro, señorita En caso Baraja. de que una Bajaña, Perdón, Bajaña. en caso de que una persona sea de la tercera edad y también tenga discapacidad, ¿esa persona puede elegir a qué beneficio acogerse Sí, ellos o se eligen. les doble? Sí, el que mejor les convenga. Como les Ah, digo, hasta ya. el 2016 era una maravilla. Podían elegir los dos juntitos, los beneficios. Desde el 2017 en adelante, uno solo. El que mejor les convenga a ellos. Ah, ya, profe, gracias. Pero ojo, ¿no? Si un año ya eligió ese, tiene que seguir manteniéndose con el mismo. Que por lo general va a ser siempre el más alto, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, señores? ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿Todo entendido lo que acabamos de ver? Sí, profe, está claro. Bueno, continuemos entonces. Ahora veamos algo de las deducciones. Eso también está dentro de la Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento, ¿no? ¿Qué son las deducciones? Son todos los gastos que están amparados por la ley y que nos sirven para descontarnos de nuestros ingresos y poder tener nuestro valor del impuesto a la renta. Es decir, todas las deducciones que sí podemos utilizar, sí podemos emplear para el cálculo del impuesto a la renta. Primerito, todos los gastos, ¿sí?, que sean sustentados por comprobantes que cumplan con requisitos establecidos por reglamento de comprobantes, venta y retenciones. Si los costos y gastos están amparados por documentos de este tipo, son completamente deducibles. Los intereses de las deudas contraídas por el giro del negocio también son completamente deducibles, ¿sí? Pero solamente la parte de interés que es utilizado, siempre y cuando ese préstamo haya sido utilizado para la parte de desarrollo productivo de la empresa, ¿sí? Los sueldos, todo lo que sean remuneraciones, señores,
¿sí? Todo lo que sean remuneraciones, siempre y cuando estas sean declaradas al IES y sean las remuneraciones que estén amparadas de acuerdo al Código de Trabajo. Además, aquí hay un beneficio que a veces la gente no suele utilizar. Si somos empresa, digamos, y estamos empleando a personas de la tercera edad, la ley me dice que esas personas de la tercera edad, yo puedo utilizar el valor que les pagué durante todo el año, ¿sí? Multiplicarlo por el 150% y eso ponerle como un beneficio. Ese es uno de los beneficios, ¿sí? Que está dentro del COPSI, por ejemplo, a los que les toca el COPSI, ¿sí? Entonces yo puedo tener un beneficio, me descuento de mi base imponible y tengo un menor valor a pagar. Lo mismo pasa con el tema de inmigrantes retornados, que son mayores de 40 años. Si yo les doy empleo a ese tipo de inmigrantes, durante 2 años, al igual que las personas naturales, a las personas adultas, durante 2 años yo puedo utilizar ese valor para descontarme o tener una rebaja del impuesto a la renta. Pero ojo, eso no quiere decir que ahorita tengo una persona de la tercera edad, utilizo este beneficio del 150%, en 2 años le despido y contrato otra para que me den el beneficio. No, tiene que ser nuevas fuentes de empleo y que sean ser permanentes. Digamos, ahora tengo 2 personas de la tercera edad, ya ha pasado los 2 años y contrato otras 2 más, es decir, ya tengo 4. Entonces, los siguientes 2 años serán de las nuevas fuentes de empleo que he generado. ¿En qué tema de los gastos personales, señores? ¿Qué pasa con el tema de los gastos personales? Déjenme un ratito, creo que aquí no lo he cambiado. Denme un instante, por favor, de una vez con ustedes mismos, porque yo quiero esto de una vez poderlo... Denme un instante, porque esto ya lo actualicé y creo que ahí no lo actualicé. Ya. Denme un instante de una vez. Llanto sobre el difunto. Ya. Llanto sobre el difunto. Un instante, por favor. Este de arriba. Un instante. De una vez le voy cambiando. Ya tenía esto cambiado. Ya no sé por qué. No lo cambié en la presentación que tenemos. En un instante, una vez cambiamos todo, porque lo bonito de esta materia es que cada vez cambia. Como ustedes pueden darse cuenta, ya tenemos cambios, entonces yo he cambiado mi presentación, lo he actualizado, pero no he actualizado todas las presentaciones. Así es que denme 5 segundos, así nosotros vamos de una sola al tema este. Cambiarle ese nomás y ya estamos casi listos. Listo. Le cambien unos, no le cambien otros. Listo, ahí está. Ahora sí ya está actualizadito. Aunque aún me falta actualizarles las otras diapositivas que les dije para aumentarles todos los regímenes. Bueno,
En el tema de las personas naturales, nosotros podemos deducirnos, es decir, nuestros gastos o nuestras deducciones son básicamente los gastos personales. ¿Por qué el tema de los gastos personales? Porque la ley nos dice que nosotros tenemos ciertos tipos de gastos como vivienda, alimentación, salud, educación, al cual podemos descontar de nuestros ingresos. Pero además nos dice que nosotros deberíamos tomar en cuenta siempre el 50% de nuestros ingresos grabados y compararlo con el 1.3 de la fracción básica y ver cuál de esos valores es el menor para poder tomar en cuenta cuál es nuestro valor máximo de gastos personales. Para el año 2021, la fracción básica multiplicada por 1.3 es igual a 14.575,60 y para el 2020 14.709,50. Es la primera vez, señores, en 10 años o más que la fracción básica, en vez de incrementarse, se disminuyó. Por ustedes ven que el 1.3 es también menor el del año 2021 al del año 2020. Además, a principios del año 2020, con la famosa ley de reactivación, nos determina de que las personas naturales cuyos ingresos sean superiores a $100,000 no podrán hacer uso de este beneficio de descuento de los gastos personales. Pero, con este tema de la pandemia, sí, nos hicieron una ley para el tema de desarrollo productivo y todo el cuento, y nos pusieron un gasto personal adicional al que teníamos hasta el 2020, hasta el 2019. Para el año 2020 nos pusieron un nuevo gasto que es turismo nacional. Entonces, cuando tuvimos la última reforma de ley a fines o en septiembre de 2020 que se generó el reglamento, ¿qué nos dice? Señores, las personas naturales que tienen un ingreso superior a $100,000 al año no pueden hacer uso de los gastos personales salvo el gasto que se refiere a turismo nacional. Salvo eso. Y ese gasto solamente va a durar por 2 años, 2020 y 2021. A menos que la ley después se reforme y nos diga que se va a hacer un gasto personal permanente, por el momento solamente es para el 2020 y para el 2021. Además, esta tablita que ustedes acabaron de ver, que yo les mostré que tenía rangos, que es la tabla de impuesto a la renta, esta tablita, ¿sí?, para el tema de Galápagos debe multiplicarse por el 1.803, que es el índice de precios al consumidor especial de Galápagos. ¿Por qué debe multiplicarse? Porque en Galápagos no es el costo de la vida igual que lo que es en el continente. Allá es mucho más caro. Entonces, de igual forma, como tienen más ingresos, también tienen más gastos. Y la tabla lo que nos enseña es que nosotros, ¿sí?, debemos coger todos los valores de la tabla y multiplicarlos por el 1.803 para que ellos tengan una diferenciación en lo que se refiere a su cálculo del impuesto a la renta. Hasta ahí, señores. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, señores? No, profe. Bueno, continuemos. Además, también dentro de nuestros gastos personales, nosotros podemos incluir los gastos de nuestros cónyuges, de nuestras parejas, ya sean por matrimonio, por unión libre, de nuestros padres y nuestros hijos. En el caso de nuestros hijos, por ejemplo, podemos nosotros, ahí no hay límite de edad. Antes la ley nos decía los gastos de los hijos hasta que cumplan 21 años. Entonces podíamos utilizar los gastos, por ejemplo, de educación de nuestros hijos, de salud,
hasta que cumplan 21 años lo podemos utilizar nosotros dentro de nuestro cálculo del impuesto a la renta. Ahora la ley ya nos pone limitación de edad. Lo que nos dice es que podríamos utilizar esos gastos dentro de nuestro impuesto a la renta, siempre y cuando nuestros hijos no hayan generado nunca alguna renta. ¿Esto qué quiere decir? Siempre y cuando nuestros hijos no hayan sacado nunca RUC, ni tampoco hayan aportado alguna vez al IES. ¿Por qué pasa esto? Porque si alguna vez aportaron, que sea un par de meses, eso quiere decir que son perfectamente, ¿sí?, capaces de generar ingresos por sí solos. Entonces, si es que nosotros queremos utilizar los gastos de nuestros hijos que están en la universidad, pero ellos ya han trabajado o trabajan, ¿sí?, no podremos hacerlos porque ellos ya tienen que generar sus propias rentas. En el caso de los padres, podemos utilizar nosotros los gastos de salud, alimentación, etcétera, de nuestros padres, siempre y cuando ellos no perciban una pensión jubilar superior a los $400. Si es que perciben valores mayores a $400, ya no podemos utilizar esos gastos de alimentación, gastos médicos dentro de nuestra declaración del impuesto a la renta. ¿Preguntas al respecto, señores? ¿Todo claro, señores? Sí, profe. Ya. Continuamos. En el caso de las famosas enfermedades catastróficas, raras o huérfanas, la ley también hace algunas acotaciones. La ley determina que el valor de 2 fracciones básicas va a ser el valor máximo que ellos pueden utilizar como gastos personales. Es decir, ya no puede ser como nosotros, ¿no? Como nosotros tenemos, que es, en este caso, para este año, 14.575. Para las enfermedades raras y catastróficas, lo que debemos hacer es coger la fracción básica, multiplicarla por 2, y en este caso es 22.424. Ese será el valor máximo que nosotros podemos utilizar como gastos personales de quienes tengan este valor, ¿no? Para el tema de los límites individuales, como ustedes ven aquí, tenemos varios tipos de gastos personales: vivienda, educación, alimentación, horticultura, vestimenta, salud y turismo nacional. ¿Cómo va a ser el valor por cada uno de estos rubros? Lo que vamos a hacer nosotros es coger la fracción básica y multiplicarle por 0.325. Por eso es lo que yo a veces les digo, no se aprendan la tablita porque como cambia tanto. Nosotros simplemente lo que yo les aconsejaría es que se aprendan el 0.325 por cada uno de los gastos personales hasta un máximo del 1.3, que lo pueden utilizar en salud. Si es que ustedes se aprenden esas cositas, lo único que es coger la tabla y sacan el 0.325, sacan el 1.3 y tranquilamente ustedes pueden conocer cuánto es el valor límite individual de cada uno de estos gastos. Bueno, para lo que es vivienda, es decir, la fracción básica 11.212 por 0.325, para este año 2021 es de 3.643,90. Pero en lo que es salud, nosotros podemos utilizar
todo el valor, es decir, 1.3. Pero ojo, eso no quiere decir que en salud me voy a gastar gastarme los 14.709 y en vivienda los 3.000 y en educación los 3.000. No, eso no quiere decir. La ley me dice que yo puedo utilizar en este caso hasta 14.000, hasta 14.709. Pero sumados todos, nuestros gastos personales no pueden exceder los 14.709. Si es que yo quiero poner todo ese valor en salud, ya no podré tener espacio para poner ni vivienda, ni educación, ni arte, ni cultura. Ahora bien, veamos qué nomás comprenden estos gastos. En lo que es turismo nacional no tenemos mucho, ¿no? Por dónde ir. Si es que yo, por ejemplo, contrato un tour para las Islas Galápagos, todos los costos del tour son gastos deducibles y tienen que ir ¿a dónde? A lo que es de educación. Pero si, por ejemplo, contrato un tour, ¿sí? Para irme a Europa, lo contrato con una agencia de viajes ecuatoriana dentro del territorio ecuatoriano, es decir, en Quito, digamos. Pero me voy a Europa, los valores que yo no, esos valores del pago del tour automáticamente no son parte del turismo nacional, señores. ¿Ya? ¿Qué nomás yo puedo utilizar como gastos de alimentación? Voy a utilizar todo lo que son alimentación para consumo humano, señores. Esos son los gastos de alimentación. Las pensiones alimenticias. ¿Qué pasa con las pensiones alimenticias? Estas pensiones alimenticias, señores, ustedes las pueden utilizar en cualquiera de los gastos. Pues alimentación, en salud, en vivienda. Aquí la ley ya es un poco más flexible con eso. No dice que alimentación. Las pensiones alimenticias puedo utilizarle una parte en alimentación, otra parte en vivienda. No tengo problema. También otro gasto de alimentación son la compra de alimentos ya procesados, ¿no? Voy a un restaurante y pago ese un costo de alimentación. Otro gasto de alimentación es toda la adquisición de productos naturales, productos nutricionales, etcétera, etcétera. También podemos poner dentro de gastos de alimentación. Otros gastos son los de educación, por ejemplo. Los cursos, las actualizaciones que nosotros hagamos, siempre y cuando sean hechos con el amparo o sean hechos por instituciones autorizadas o aprobadas por el Ministerio de Educación. El pago de matrícula, pensiones, ¿sí? En cualquier tipo de nivel educativo, sea primaria, secundaria, la universidad, es completamente deducible, igual que los útiles de textos escolares, los uniformes, o los servicios que se presenten tanto a los servicios de educación que sean tanto para discapacitados o como servicios para centro de cuidado infantil, también son gastos de educación. Los derechos de grado, señores, lo que es el transporte o la compra de equipos de computación que sean para lo que es educación, son completamente deducibles. En el de vivienda, solamente son deducibles todos los gastos que sean alrededor de lo que es la vivienda en donde nosotros residimos. Si el arriendo de la vivienda donde vivimos, si nosotros necesitamos hacerle una, no sé, remodelación, una ampliación, no hay problema, es gasto de vivienda, pero siempre y cuando sea de la vivienda donde nosotros residimos. Si tenemos, por ejemplo, una casa de Machache y queremos hacer remodelación, yo no puedo coger esas facturas. ¿Por qué? Porque es una casa adicional. Solamente la donde ustedes viven son los valores que podemos utilizar. Los intereses de los préstamos hipotecarios también, o el pago de servicios básicos, también son gastos de vivienda o remodelaciones o las alícuotas, ¿no?
que a veces pagamos en condominios. El tema de gastos de salud. Todo lo que son honorarios a médicos y profesionales de la salud que tengan un título reconocido por el SENACID. Todos los servicios que sean de hospital, laboratorio, farmacia, que sean autorizados por el Ministerio de Salud. Las medicinas, los insumos, los lentes, inclusive las prótesis, son gastos de salud. La medicina prepagada, ¿sí? Es también gasto de salud, inclusive los préstamos, ¿sí? Que, perdón, inclusive en el tema de seguros, perdón. En el tema de seguros, nosotros cuando tenemos un seguro, digamos, de enfermedad, pedimos que nos repongan, tal vez hicimos una consulta médica y pedimos al asegurador que nos devuelva ese valor, nunca nos va a devolver el 100%. Nos devolverá, no sé, un 30, 40%. Y a diferencia que nos devolvió la aseguradora, eso lo podemos poner como gasto de salud. Otros gastos de salud son los implementos deportivos. Inclusive, nosotros podemos poner hasta los gastos del gimnasio ahí, en gasto de salud. En lo que es vestimenta, señores. Todo lo que sea zapatos, ropa, son gastos de vestimenta. Y en el tema de accesorios, señores, no son gastos deducibles. Estos accesorios son gastos no deducibles. No pueden ser parte del tema de vestimenta. ¿Preguntas al respecto, señores? ¿Todo entendido, señores? Sí, profe. Ya. Bueno, entonces vamos a ver nuestra tablita y vamos a hacer un pequeño ejercicio. En un instante, veamos el ejercicio. Ah, me había olvidado de esto. Antes de olvidarnos, voy a ponerles este tema. Sobre lo que nos dice esta tablita de aquí. Denme un instante. Me había olvidado esto. Aquí, como ustedes pueden ver, nos dice acerca de los valores de los gastos personales. ¿Cuánto sería el valor máximo? ¿Cuánto sería el valor máximo por cada uno de estos gastos personales y el valor máximo en total? Además, nos habla del 50% de los ingresos. Entonces, ¿por qué esto es importante? Vamos a ponernos acá y vamos a decir, primero, ¿cómo es que yo puedo sacar el valor, ¿sí? ¿Cómo es que yo puedo sacar el valor de cada uno de mis gastos? Siempre vamos a tener en cuenta eso, 0.325, 1.3, ¿ya? Y la fracción básica, como cambia cada año, no hay mucho problema. La fracción básica para este año, ya sabíamos que son 11.212. Entonces, vamos a ver cuánto es el valor máximo que yo me puedo deducir en mis gastos personales en el tema de vivienda. Entonces, vamos a hacer simplemente, vamos a coger nuestra fracción básica, 11.212, y vamos a multiplicarle por el 0.325. De ahí yo puedo sacar cuánto es el valor que yo debo utilizar por cada uno de estos valores. Y en el caso de salud, ¿sí? Lo vamos a hacer para 1.3. Entonces ya sé que salud es ese valor. En el caso de lo que es Galápagos, es la fracción básica
multiplicado por el 1.803, es decir, la fracción básica de Galápagos, ¿cuánto será? 26.279. Es decir, si nosotros nos vamos a Galápagos a trabajar, recordemos que el pago del impuesto a la renta cambia, ¿no? Ahora bien, vamos al tema este del 50%. ¿Qué pasa con este 50%? Este 50% nos sirve para esto. Si es que, por ejemplo, una persona natural gana, si una persona natural, por ejemplo, gana $60,000 al año, la ley que me dice, de esos 60,000, saque el 50%, compárelo. ¿Con qué? Con el 1.3 de la fracción básica. Y vea, ¿cuál de estos valores es menor? En este caso, si ustedes ven, el 50% de 60,000 es 30,000 y el 1.3 de la fracción básica es 14,575,6. ¿Cuál es menor? El 1.3. Esto quiere decir que mis gastos personales, la suma de todos mis gastos personales, no va a poder exceder de 14,575. Hagamos otro ejemplo. Digamos que nuestros ingresos, ¿sí?, al año son $25,000. Voy a sacar el 50%. ¿Cuánto es el valor? 12,500. Si lo comparamos con nuestra fracción básica, que es 14,000, el valor máximo que yo puedo utilizar como gastos personales será 12,500. Ya no puedo utilizar los 14. Por eso es lo que la ley me dice. Saque el 50% de sus ingresos, compare el 1.3 de la fracción básica y el valor menor entre estos dos es el valor que ustedes puedan o poder utilizar en su declaración del impuesto a la renta como gasto personal. ¿Preguntas al respecto, señores? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí, profe. Ya, muy bien, señores. Entonces, creo que nos vamos a quedar hasta ahí. En la próxima clase hacemos ejercicios del impuesto a la renta. ¿Sí? Y vamos a hacer un par de ejercicios para que todos aprendamos a aplicar esa tabla y a calcular el impuesto a la renta.